Hola, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a charlar con Licerio Moreno, que nos va a contar algunas cosas interesantes. Hay muchos datos de la historia que nos vienen de la mano de las leyendas, de los mitos. ¿Cómo debemos posicionarnos ante estos relatos para diferenciar lo que puede ser verdadero de lo que no? Los seres humanos tienen la necesidad de hacer leyendas y mitos. No se conforman con su estatus y siempre suponen que el más fuerte, el más dotado, o que en su entorno o entorno lejano siempre hay superhéroes, siempre hay personajes que superan sus debilidades. Hay una tendencia a ser mitómanos. En todas las leyendas hay un pozo de realidad, pero no todas las leyendas son ciertas. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y sobre todo en las religiones, todavía más. En las religiones se exige fe. En la mayoría, tu posición ante la religión, la capacidad que tienes de entenderla y asumirla es tu fe. Y la fe sustituye a la lógica, a la inteligencia. Y cuando hay dudas, cuando las personas se cuestionan, entonces se dice dogma de fe. Dogma de fe significa que no hay que discutirlo, hay que aceptarlo como tal. Por eso muchas leyendas están a veces encubriendo realidades a medias o mentiras. Como decía Goebbels, el ministro de propaganda del Tercer Reich, una mentira repetida 1 millón de veces resulta que termina siendo verdad. Por eso hay que tener siempre la capacidad de discernir. Y sobre todo en religión mucho más porque la fe sustituye a la lógica, a la inteligencia, a la deducción. No hay que aceptar todo porque sí, ni siquiera lo que nosotros decimos en absoluto. Toda la información que damos tiene que ser de debate, para debatir, para cuestionar, para discernir. Hay una cosa antes de seguir con tus preguntas, Juan, es explicar qué son los hijos del sol, porque vamos a tocar ese tema. Los hijos del sol no es un grupo, ni es una secta, ni son individuos que se afilien a un partido, a un grupo, a una logia, como hace la masonería. Los hijos del sol es un estado de conciencia, y ese estado de conciencia se adquiere de mil maneras y de mil modos en miles de latitudes sin que necesariamente tenga que conocerse las personas que han alcanzado ese estado de conciencia. Ese estado de conciencia determina unos valores éticos, morales, espirituales, psicológicos y emocionales. Si se alcanza, entras en un concepto universalista y humanista de hijos del sol. A eso nos referimos, no es que seamos nosotros los hijos del sol y tengamos un grupo donde admitimos o no, damos carnet o no, les metemos tatuajes o ponemos distintivos. Es un estado de conciencia. Hay muchos relatos que nos comentan, nos señalan cómo hay muchos seres guiando, custodiando a la humanidad para una mejor evolución, dentro de las cualidades positivas de amor, de libertad, de solidaridad, de paz. Pero si echamos un vistazo a la actualidad, resulta que hay de todo menos eso. ¿Cómo encajamos esta disyuntiva? Sí nos ayudan, Juan, tú lo sabes bien. Nosotros los seres humanos tenemos un problema y es la vanidad. Necesitamos ayudar porque vamos a alcanzar un reconocimiento de aceptación, a veces de mi propio ego, qué bueno soy, o porque otros nos miran, nos valoran como superhombres, supermanes, hemos ayudado, somos grandes. El ser humano está acostumbrado a la adulación, pero estas entidades nos ven en un estado tan primitivo que ni siquiera pueden presumir delante de nosotros, no lo entenderíamos. Nos ayudan de una manera silenciosa y muy eficaz, pero de tal manera que no sería posible entenderlos. Hay que estar realmente iniciados en algunos misterios y conocimientos para entender que, por ejemplo, pueden mutar la vibración del sol, pueden causar o hacer cabalgar sobre los rayos o los fotones solares o los rayos del sol información que actúa sobre nuestros cuerpos astrales. Eso no se ve. Actúan sobre las fallas y sobre los terremotos en la Tierra. Eso no se ve, ni pueden hacer publicidad de ellos.
Intervienen genéticamente no a miles, a millones de niños, de personas, preparándoles para una nueva era. Implantan en nuestro cerebro no solamente implantes metálicos, como algunas veces se han sacado fotografías, sino implantes de plasma que no se ven más que por los clarividentes. Están haciendo una selección silenciosa de personas que va a heredar el nuevo mundo, y eso no se ve. Inspiran a muchas personas, les compenetran para darles información sobre la música, sobre el arte, sobre la ciencia, sobre la inteligencia. Si observamos los últimos 50 años, el progreso que ha habido en la humanidad es proporcionalmente superior a 100 o 1000 años, como 1000, unos 5000 o 6000 años antes. Es decir, desde que se conoce la historia, desde los antiguos sumerios ahora, vamos a imaginar que hayan pasado 6 o 7000 años. En algunas áreas apenas se ha avanzado, pero en 50 años hemos hecho milagros, hemos conseguido la omnipotencia, la capacidad de crear bombas atómicas o energía atómica que puede destruir a la humanidad entera, convertir la Tierra en polvo. Eso se llama omnipotencia. Hemos conseguido una facultad divina, la omnipresencia. A través de 3 satélites de comunicaciones podemos estar hablando simultáneamente y ser vistos por todo el mundo entero. Eso es impensable hace 5000 años. Y eso es una facultad divina, se llama la omnipresencia. Hemos conseguido descifrar el genoma humano. Podemos crear un ser clonado. Somos dioses. Bueno, toda esa información en estos 50, 60, desde la Guerra Mundial, desde la Segunda Guerra Mundial, ha sido instruido, inspirado, emitido y actualizado por estas entidades en silencio, a través de personas elegidas que surgen aquí y allá con su lógica, con discursos nuevos, con inventos nuevos. Si realmente queremos penetrar en el concepto extraterrestre y en el concepto ovni, debemos alejarnos de ver el ovni por el cielo y de convocar a la gente a ver si conectamos con ellos. Su realidad es muchísimo más profunda y no está al alcance de cualquiera. Ellos no hacen folclore, nos ayudan, pero no lo entendemos. El problema es que su mayor freno somos nosotros mismos. Nosotros somos nuestro mal. Para el ser humano el peor enemigo es el propio ser humano. Pero claro que nos ayudan. Y si la Tierra está como está, es porque nosotros generamos ese dolor, ese cambio climático, esa autoaniquilación. Pero todo forma parte de la lógica. Estamos en un cambio. Lo que se va a quedar atrás es lo viejo, lo que no vale. Y lo nuevo está siendo seleccionado, tutelado. Hay un cambio tan tremendo que nos dejaría alucinados. De verdad que lo hay. De verdad que lo hay. El mundo de los profetas es complicado, no es fácil entenderlo, puesto que hay aciertos, fallos, más fallos. ¿Por qué destacar a Benjamín Solar Parravicini, Lice? Solari Parravicini es un profeta que tiene una estadística de aciertos extraordinaria. Si miramos los antiguos profetas, son realmente muy crípticos, muy difíciles de entender. El Apocalipsis es con muchos símbolos. Nostradamus es francamente muy complicado entenderlo, hay que interpretarlo de 1000 maneras. Hay profetas como la madre Simpson, que sin embargo, del año 1500, el tiempo de Nostradamus, que son mucho más gráficas y han acertado mucho más. Por cierto, enseguida vaticina una guerra mundial, esperemos que no venga. Que en eso se equivoque, porque en el resto ha acertado. Solari Parravicini tiene un nivel de aciertos extraordinarios, por tanto hay que aplicar una lógica. Si el 80% de lo que se ha publicado hasta ahora ha acertado, ¿por qué no va a acertar en lo siguiente? En el vídeo vamos a ver precisamente alguna de sus profecías que está por cumplirse y tienen que ver con Argentina. Y Solari Parravicini es un argentino. Bendita tierra argentina y bendito profeta si efectivamente acierta. Lice, con frecuencia hablas de las tierras argentinas, el vínculo con los hijos del sol. ¿Por qué Argentina? ¿Por qué tiene un papel tan relevante? Desde el punto de vista esotérico, las personas que han alcanzado un determinado nivel de conciencia
lo que antes llamamos hijos del sol, es decir, seres que han alcanzado ese nivel y a los que luego nos referiremos, hablan de que el conocimiento sigue una ruta, y esa ruta es la ruta precisamente del sol. Hace 2 o 3 siglos empezó a revelarse el conocimiento de Oriente a Occidente. Se puso de moda el yoga, la reencarnación, y muchos lamas reencarnaron en Europa y en Estados Unidos, en Occidente, revelando esas pautas de meditación, de sosiego, de respiración, etcétera, etcétera. Hace poco, en estos últimos años, Europa ha sido, digamos, un foco de luz, sobre todo España. Fijaros, en España se editaban más revistas esotéricas que en toda Europa entera y en Sudamérica. Era tremendo lo que había en España. Fue un momento álgido. Después de Franco, en ese periodo, hubo un momento donde, digamos, aquí en España brilló una luz del conocimiento. Parece ser que estábamos reprimidos por la dictadura pseudopolítica y pseudo-religiosa franquista y de repente se liberó el espíritu y comenzó un ciclo de conocimiento extraordinario. Ahora, siguiendo esa ruta del sol, le toca a Sudamérica. ¿Y por qué Argentina? Pues porque en Argentina apareció el bastón de mando, que es a lo que nos vamos a referir en el próximo vídeo, el que a continuación vamos a poner. Dice la leyenda que el bastón de mando es el instrumento, la antena por la cual aquel que lo empuñe, o la raza que lo empuñe, o la nación que lo tenga, conectará el cielo con la tierra, ayudando a los seres humanos a alcanzar ese estado de conciencia o ese nivel, digamos, superior de conciencia. Pero el bastón de mando apareció en Argentina, y no por casualidad. Veréis a continuación la historia tan apasionante del bastón de mando. Hay que verlo, es importantísimo. Argentina será en el futuro, y no muy tarde, la tierra de la luz. Lice, para entender a Jesús de Nazaret, ¿habría que estudiar a Apolonio de Tiana? Apolonio de Tiana es un personaje, digamos, injustamente tratado, sobre todo por las tradiciones religiosas. Era contemporáneo de Jesucristo. De hecho, se dice a nivel esotérico que eran hermanos gemelos desde el punto de vista del conocimiento. Apolonio viajó a la India. Tenía un mapa que le mostró el camino hacia la India, el mismo que habría tenido Pitágoras. Allí adquirió una serie de conocimientos que cuando después vino al mundo, a Grecia y vino al mundo de Roma, etcétera, etcétera, hizo tales prodigios, tantos milagros, que fue, digamos, el personaje más perseguido por los dictadores y admirado por el pueblo. Resucitó, como en el caso de Jesucristo, a una persona que estaba muerta, le iban llevando en las parihuelas, en el féretro a enterrar, y dijo, no está muerta, y le dio un azote en la cara y se levantó. Era capaz de bilocarse, aparecer en 2 sitios a la vez. Cuando el tirano de turno le iba a juzgar y extendió el pergamino donde aparecían los cargos, según iban a empezar a leerlos, se iban borrando. No le pudieron juzgar. En otra de las ocasiones, que ya le cogieron, iban a juzgarle, se envolvió en su manto y desapareció delante de todos. Era extraordinario. Y todo eso lo aprendió en la India. Bien, Jesucristo hace los mismos milagros, la misma lógica que Apolonio. ¿Quién copió a quién? Eran contemporáneos. O se entremezclaron las informaciones. Cada uno tenía la necesidad de crear un mito. Pero fijaros, hay una gran diferencia. Apolonio jamás fundó ni una iglesia, ni ninguna secta, ni ningún grupo de elegidos, ni nombró casta sacerdotal. Mientras que Jesucristo tampoco lo nombró, tampoco hizo eso, pero los que le siguieron, los que crearon los seres humanos, los apóstoles y los demás que le siguieron, tenían la necesidad de hacer un mito. En aquel tiempo el mito lo tenía Apolonio, por tanto poco a poco fueron captando esa información y atribuyendo sus milagros. Hay una historia que os recomiendo que leáis. La escribió Nicolás Notovich, un reportero de la guerra de Crimea, hacia el año 1800, la guerra rusa. Este hombre, yendo por la zona del Nepal,
por la zona Siberia, más que Siberia, hacia el lado del desierto de Gobi, hacia el norte, cercano al Tíbet, toda esa zona. Él tiene una serie de viajes en Siberia, estuvo en el Tíbet, estuvo en Mongolia, todas esas zonas las visitó y visitó muchos lamasterios. En una de esas visitas se rompió la pierna y tuvo que quedarse precisamente en un lamasterio. Cogió confianza con los lamas. Al final le mostraron unos pergaminos auténticos, unos libros auténticos, escritos por los antiguos lamas, hablando de un personaje que se llamaba San Isa. Ellos le consideraban santo, San Isa. Este San Isa, según su leyenda, habría venido de Palestina hacia los 13 años y habría estado allí hasta los 29 años. A los 29 años se marchó, digamos, de mala manera de la India, porque defendía las castas, defendía a las mujeres, era un revolucionario, también dotado de una clarividencia extraordinaria, y se marchó a Palestina. Y allí cuenta esos libros que después de llegar hacia los 29, 4 años después, lo crucificaron. Están hablando de Jesucristo. Es curioso que hasta en eso hay un paralelismo. Apolonio de Tiana viaja a la India, encuentra el conocimiento y, según Nicolás Notovich, escribe la vida de San Isa y viaja a la India. ¿Dónde estuvo Jesucristo desde los 13 a los 29? Es una incógnita. Pero este libro que escribió Notovich fue censurado por el Vaticano en su momento y quedaron muy pocos ejemplares. Afortunadamente se puede leer en internet. La vida de San Isa, con 2 S, es apasionante. Hay otro autor que se llama Andreas Faber-Kaiser, un gran personaje, un compatriota, que murió tempranamente, triste. Hizo un gran trabajo, hizo Mundo Desconocido, escribió una serie de libros, y él habla también de que Jesucristo vivió y murió en Cachemira, en la zona de la India. Hay cosas extrañas. Hay otros autores, sin embargo, que dicen que Jesucristo también estuvo en Alejandría, lo mismo que algún otro personaje como Juan el Bautista, Simón el Mago, etcétera, etcétera. Quiero deciros que todos estos personajes tuvieron una fuente de información que no era precisamente ni en Grecia, ni en Roma, ni en Palestina, fue fuera. Y si leéis atentamente la historia de Apolonio y de Jesucristo, hay unas similitudes, unos paralelismos que te hacen pensar mucho. Y yo no quiero poner a uno encima de otro, ni etcétera, etcétera. Jesucristo era un iniciado, una persona dotada psíquica, con una excelente capacidad de conocimiento. La casta que le nombró Dios tenía esa necesidad, tenía que ser Dios, porque si no ellos no legalizaban su ministerio. Y hacia el año 300 y pico, en el tiempo de Constantino el Grande, se deificó a Jesucristo. Y no a Apolonio. ¿Por qué? Esta es la historia. Bueno, yo os recomiendo que, sin ofender a nadie en sus valores religiosos, leáis la vida de Apolonio y la comparéis con Jesucristo. Os vais a dar más de una sorpresa, nada más. No digo que sea superior el uno al otro, en absoluto, ni desmerezco la figura de Jesucristo para nada. Para mí es admirable, desde luego no Dios, porque todos somos dioses. Lice, nos dices, los hijos del sol que habitarán en Argentina serán los instrumentos de un cambio en esta humanidad, en la Tierra. ¿Por qué, Lice? ¿Por qué? Bueno, en mis últimas novelas hablo de los hijos del sol, de un grupo de personas que se van a Argentina, crean allí un poblado y empiezan una forma de andar y de caminar nueva y distinta dentro de un contexto de dureza, de guerra, de malestar general, de falta de valores. Y este grupo, digamos, ayudado por el cielo, por entidades superiores, sobre todo tiene su sede en Argentina. Está novelado, lógicamente. Además, está en el norte de Argentina, en la zona de Jujuy, una zona preciosa. Bien, estos personajes pretenden interpretar una vieja leyenda de Shambhala, por la cual dice que en su momento, cuando el mundo esté en un caos absoluto, Shambhala, el rey de Shambhala con su ejército, surgirá del interior de la tierra
y despertará en todas las ciudades del interior de la tierra, despertará a los hijos del sol, a los iniciados, para que inicien ese cambio. Desde luego no será un cambio cruento, no será un cambio con armas, será un cambio con el conocimiento. Precisamente donde aparece el bastón de mando en Argentina, hay la leyenda de una mítica ciudad que se llama la ciudad de Erx, una ciudad que está en el Cerro Uritorco, en la provincia de Córdoba. Una historia interesantísima, donde hay una serie de investigadores. Recuerda a un entrañable amigo mío, Jorge Suárez, y su entrañable esposa, que todavía está al pie del cañón. Bueno, todas esas historias de Argentina y del bastón de mando nos dan una clave de que seguramente, no muy tarde, quizá a final de siglo, en fin, he novelado un poco el tema, la gente se agrupará porque no podrá ser de otra manera, porque no podrá expresar sus valores éticos y morales alcanzados en lugares cerrados, en recintos, para vivir, digamos, un cambio de conciencia. Serán pequeñas células aquí y allá, en cada continente habrá alguna pequeña, y estas entidades, estos grupos que han alcanzado este nivel de conciencia, ayudados por Shambhala o por las entidades del espacio, comenzarán un cambio maravilloso en la Tierra. Esto irá compensado de una decadencia profunda de valores, de un cambio climático absoluto y casi seguro de una guerra mundial. En ese contraste de dolor y de sufrimiento es cuando surgirán, precisamente y sobre todo en Argentina, grupos iniciáticos que comenzarán un cambio en la Tierra. ¿Será verdad o no? No está mal soñar. Por eso, Juan, creo haber respondido a tus preguntas y os animo a vosotros a que veáis el siguiente vídeo. Es un vídeo que habla de todo eso, del bastón de mando. Y ahí tenéis el enlace si queréis bajar nuestras últimas novelas. Nuestro grupo de trabajo, el grupo de Heliocentro, está empeñado en servir al conocimiento. Por eso es difícil que podáis conectar con nosotros para agruparos en algo, o para poneros carnés, o para formar parte de nada, porque somos etéreos, somos servidores del conocimiento. Ahora bien, nos gusta recibir vuestra información, lo que vosotros pensáis, porque nos ayuda a pensar y a actuar. Nada más, os mando un saludo y os dejo con el siguiente vídeo. Existe en Argentina una región reservada desde el principio de los tiempos para los hijos del sol. Es un lugar elegido por los dioses antiguos. Las leyendas esotéricas coinciden en afirmar que al final de este tiempo, una selección de seres que hayan alcanzado un determinado grado de conciencia habitarán en estas regiones tuteladas y ayudados por los maestros del interior de la Tierra y por seres extraterrestres de una alta evolución. Estas tierras fueron hace muchos miles de años habitadas por seres que vinieron del cielo y prometieron volver cuando la ley de las estrellas les ordenara retornar para visitar a sus hijos, a los seres que engendraron en el principio de los tiempos de madres terrestres inseminadas por las semillas del espacio. Según las leyendas, en tiempos inmemoriales, en el norte de Europa, ahora frío y extremo, había un clima benigno, donde vivía una civilización antigua, en la que los dioses convivían con los hombres. Eran seres sabios, prudentes y gozosos. Algunos sitúan en esta zona el mítico paraíso terrenal, donde viviera Adán, pues según las tradiciones los hiperbóreos eran la raza primordial de nuestro planeta. Hay varias hipótesis que narran el éxodo forzado de dicha raza hacia las regiones más al sur de Europa y Asia, incluso Sudamérica. Unos hablan de catástrofes naturales como la glaciación, otros se adentran en lo metafísico y aseguran que fueron castigados por Dios al desobedecer sus mandatos. Los dioses abandonaron a los humanos y retornaron a sus planetas o bien se introdujeron en lugares ocultos, en ciudades prohibidas para los mortales. Los antiguos griegos tenían una leyenda de Hiperbórea, una tierra de sol perpetuo, más allá del viento del norte. Hecateo, aproximadamente 500 años antes de Cristo, dice que el lugar sagrado de los hiperbóreos, que fue construido según el patrón de las esferas, fue puesto a su vez en las regiones más allá de la tierra de los celtas, en una isla en el océano.
Se trata de una civilización descendida de las estrellas, una raza extraterrestre que hace miles de años habría visitado nuestro planeta y se había asentado en Thule, la capital hiperbórea. La tradición aria indica que esta morada de los dioses se hallaba en el extremo septentrional, una enorme isla de hielo rodeada de altas montañas transparentes como el diamante. Hiperbórea no habría sido, sin embargo, glacial. En el interior del país reinaba un dulce calor en el que se aclimataba perfectamente una vegetación verdeante. Las mujeres eran de una belleza indescriptible. Las que habían nacido en quinto lugar en cada familia poseían extraordinarios dones de clarividencia. El hombre de Hiperbórea era descendiente de inteligencias del espacio. Su carne era blanca como la nieve y roja como la flor de la rosa. Sus cabellos eran blancos como la lana y sus ojos eran hermosos. En la capital de Hiperbórea, Thule, vivían los sabios, los cardenales y los 12 miembros de la Suprema Iniciación. Dicen los textos que un desastre climático de enormes proporciones, acompañado de tormentas y lluvias torrenciales, habría arruinado la morada de los dioses. Dice también la tradición que el dios Odín, máxima autoridad de Hiperbórea, viajaba constantemente con su nave espacial a muchos lugares del planeta, incluidas las tierras sudamericanas. Según estas leyendas, ese dios habría creado un bastón de mando, que sería utilizado para el despertar del planeta miles de años después de su partida al espacio. Pero hasta que este tiempo llegara, Odín lo escondió y durante milenios nadie supo dónde estaba. Se dice que algunos monarcas deseaban poseerlo para dominar el mundo. Incluso se sabe que Hitler y el movimiento nazi lo buscó en distintas partes del mundo, pues poseer el bastón de mando era sinónimo de poder absoluto. En todo caso, aun habiéndolo encontrado, de nada le hubiese valido, puesto que el bastón no da poder en sí, sino sabiduría para alcanzar un determinado estado de conciencia. Y después de tanto tiempo escondido, llegó el momento programado por el Dios para ser encontrado, y efectivamente eso ocurrió en los años finales del siglo XIX. Hacia el año 1887, en Bolívar, una localidad de la provincia de Buenos Aires, nació un extraño personaje al que pusieron por nombre Orfeo Ulises. Cuando alcanzó los 26 años, viajó al Tíbet, donde permaneció durante 8 años aprendiendo de los monjes la filosofía y las prácticas trascendentes de esa cultura. Estos maestros, especialmente dotados en el culto de las potencialidades del cerebro, han desarrollado a lo largo del tiempo percepciones extrasensoriales como la telepatía, el viaje astral o la longevidad. Estos recibieron del dios Odín la información precisa para poner en marcha la búsqueda del bastón de mando, pues había llegado el tiempo del despertar. Los monjes entendieron que no era casualidad que en forma casi insólita un argentino habría venido a verles desde tan lejos, y no era casualidad porque ellos percibieron con toda nitidez que el bastón estaba en Argentina. Algunos autores dicen que Orfeo Ulises estuvo en realidad en la mítica ciudad subterránea de Shambhala, el lugar donde habitan los inmortales. Esta mítica ciudad se encuentra en el Tíbet, entre los picos nevados del Himalaya. Allí, en el valle sagrado, viven seres inmortales de una gran virtud. James Hilton escribió sobre esta ciudad mítica en 1933 en su libro Horizonte Perdido, y fue llevada al cine en 1960 bajo la dirección de Frank Capra. La leyenda de Shambhala ha existido desde hace miles de años, mucho antes de que el budismo se practicara en el Tíbet. Shambhala viene de la palabra en sánscrito que significa lugar de paz o lugar de silencio. Este reino tiene una capital denominada Kalapa, gobernada por el rey del mundo. Los seres que allí habitan tienen como misión guiar a la humanidad. Solo aquellos que son puros de corazón pueden vivir en este lugar.
foster beauty and serenity and music that is Shangri-La. Friendly doors open wide, come and share the peaceful life you will find inside. Share the joy. You're very beautiful, very desirable. You're like everything else beautiful. Allí disfrutan de felicidad y paz y no conocen el sufrimiento. La autora Alexandra David Neal, que ha pasado la mayor parte de su vida en el Tíbet, recoge en sus escritos la real existencia de Shambhala. Orfeo viajó por todo Sudamérica buscando el bastón de mando hasta que finalmente lo encontró bajo la tierra en Uritorco de Capilla del Monte, en la provincia de Córdoba, Argentina. Orfeo Ulises consideró que el depositario de aquella singular pieza arqueológica arrancada de las entrañas de la mítica montaña debía ser un no menos insólito personaje, el señor Guillermo Alfredo Terrera. Este hombre, profesor en Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad de Córdoba desde 1954, académico abierto y de mentalidad renacentista, terminó convirtiéndose en punto de referencia del esoterismo argentino al poseer el codiciado trofeo. Poco después de dicha entrega, Orfeo fallece de tétanos al haberse cortado ligeramente cuando estaba sacando punta a un lapicero. El bastón fue encontrado partido en 3 trozos. Mide en total 1,11 metros de longitud y unos 15 centímetros de diámetro. Pesa algo más de 4,5 kilos. Esculpido en basalto, el pulido de la piedra fue datado en hace más de 7.000 años, lo que desconcierta notablemente a los historiadores y arqueólogos. El doctor Terrera lo conservó hasta el año 1998, fecha de su muerte, pero lo puso en un lugar seguro al que nadie o muy pocos pueden acceder. Guillermo Terrera relacionaba el bastón de mando con el origen de los indios comechingones, aborígenes barbados y de rasgos nórdicos que poblaban la región antes de la llegada de los españoles, con las leyendas que hablan de las visitas de dioses extraterrestres en el pasado y con la ciudad subterránea de Erx. La ciudad de Erx goza de eso de la 4ª dimensión. Solamente un psicotrónico, solamente un parasensible ha podido penetrar y ha podido ver, por ejemplo, el templo de la esfera y ha podido ver las calles de Erx de tipo amarillo, porque reina la pirita magnética amarilla dentro de la ciudad. Pero entrar con picos y palas todavía no lo ha podido hacer nada. Es como el templo de piedra en donde se encuentra depositado el cadáver de Parsifal. Nosotros no podemos saberlo, pero uno lo sabe, que murió en una inundación que hubo en las sierras de Córdoba. Fíjese que es curioso, en estas sierras de Viaraba, y que él quedó con su túnica, con su cinto y con su espada brillante, quedó en las puertas del templo de piedra, a donde está el Santo Grial, a donde está el libro que se lee y no se lee, y donde está la cruz de los templarios. Claro, todo eso no se puede llegar por un medio físico. Hay mucha gente, pero infinidad de personas, que yo no los nombro acá porque sería dar nombres y nombres parasensibles, pero todos coinciden en que lo han visto a Parsifal a la entrada del templo como custodio eterno del templo de piedra, que han estado en la ciudad de Erx. Yo podría darle hasta el nombre de un príncipe, que no un príncipe, sino un verdadero príncipe de España, que ha estado y ha viajado hacia las profundidades de Erx. Pero entrar con picos y palas todavía es imposible, y creo que por los siglos de los siglos será imposible, porque Erx goza de ser una ciudad mitológica, como es no mitológica sino metafísica Shambhala. Supuestamente por seres de otra dimensión
que se encontrarían en las entrañas del Cerro Uritorco. Además, dicho bastón era una especie de antena, gracias a la cual, y en el transcurso de extrañas ceremonias, entraban en contacto con aquellos seres de otros mundos. La famosa ciudad de Erx no parece ser algo físico, sino interdimensional. Según se cuenta, bajo el Cerro del Pajarito, en Capilla del Monte, se cita por los lugareños y los antiguos nativos luces misteriosas que entran y salen de la montaña. La mayoría describe la ciudad como un lugar ancestral creado por los dioses o antiguos visitantes galácticos. En dicha ciudad habitarían unos maestros o seres sin cuerpo físico, pero con una energía astral pura, que son los que gobernarán el nuevo orden mundial de paz y prosperidad. El bastón de mando, al parecer, es uno de los instrumentos que, empleados por la persona adecuada, puede acceder al contacto con estas entidades intraterrenas. Algunos lugareños afirman escuchar ruidos metálicos en las cercanías del cerro, debajo del cual se encontraría el misterioso centro poblado. Estos ruidos serían el resultado del movimiento de 3 enormes espejos que estarían situados en el centro de la ciudad subterránea. Estos espejos estarían construidos de lapislázuli, oro y un metal desconocido en la tierra. Su finalidad sería la de establecer comunicación entre la ciudad y otras ciudades similares o nodos energéticos ubicados en diferentes lugares del planeta, como la mítica Shambhala. En Argentina se reverencia a un gran profeta fallecido, el señor Solari Paravicini, quien publicó centenares de predicciones que se han ido cumpliendo a lo largo de su tiempo y aún hoy siguen vigentes. Este profeta habla de dicha ciudad subterránea. Razas extraterrestres regresan a la Tierra. Ella ampararán ciudades subterráneas que de ellos fueron y aún habitadas por sus naturales aclimatados. Bajarán para restablecer costumbres que fueron superiores a las nuestras, hoy desaparecidas. Las manifestarán en forma telepática. Y en otra de sus predicciones o profecías escribió: el altiplano encierra verdades que saldrán a la luz en el final de los tiempos, cuando los meridianos regresen. Allí se oculta la raza gigante. Esos hijos del sol que habitarán esas regiones argentinas irán allí para cumplir un programa establecido hace miles de años. Ellos creen que son designados por el destino para empuñar el bastón de mando, pues los seres superiores sabían que una selección de seres humanos, venidos de todos los lugares del planeta, se asentarían en esas tierras y sus ideas, sus valores y su ética conquistarían al mundo. Esta profecía la cita de nuevo Paravicini en varias de sus ilustraciones premonitorias, diciendo: llegarán a la Tierra nuevamente seres extraterrestres. Llegarán en naves espaciales diferentes de diferentes planetas y habitarán los cráteres montañosos de los Andes y del sur patagónico. Ellos convivirán la vida humana, se les verá y se les hablará. El bastón no es importante, es simplemente un símbolo que lleva asociado un programa que se ha de ejecutar por esta gente y en esta tierra. De hecho, ni siquiera es un caso único, puesto que con anterioridad, dentro del mundo esotérico, se concede una gran importancia a otra piedra importante, llamada la piedra Chintamani. Se trata de un fragmento de meteorito proveniente de la constelación de Orión, que habría caído en la Tierra hace miles de años. Esta piedra también recibió el nombre de Gan Magneto, la piedra negra o Lapis Exilis. Esta piedra, a semejanza del bastón de mando, es una piedra legendaria, provista de la capacidad de otorgar y conceder los deseos de aquel que la porta. Es la piedra central y el corazón de Shambhala, a la que he hecho alusión en la película de Capra. Seguramente muchos habrán oído hablar de Apolonio de Tiana. La vida y milagros de este personaje fue copiada al milímetro por los evangelistas en la narración de la vida de Jesús. Jesucristo fue un servidor del conocimiento como otro cualquiera, pero su vida fue tergiversada, ponderada y elevada a la categoría divina por una casta que tuvo la necesidad de legitimarse, haciéndole Dios,
con lo cual legitimaban así su ministerio y razón de ser. Jesucristo jamás fundó una iglesia ni creó tal jerarquía, y además su vida fue plagiada de Apolonio de Tiana. Hay autores como el fallecido Andreas Faber-Kaiser que sitúa a Jesucristo en los mismos lugares por donde viajó Apolonio, es decir, en la mítica ciudad de Zambala. Apolonio, contemporáneo de Jesús, según se relata en los textos históricos, tenía en su poder un mapa que le indicaba la exactitud donde se encontraba un lugar denominado la morada de los sabios. Siguiendo los pasos indicados por el mapa, a medida que se acercaba a su destino, comenzaron a producirse hechos anormales y misteriosos, como por ejemplo sentir la sensación de que el camino por el que marchaba desaparecía a su paso, una sensación de paisaje inmóvil que no permitía establecer un punto de referencia fijo. Al llegar al lugar prometido, Apolonio fue presentado ante el rey de los sabios que recibía el nombre de Iarchas. Apolonio permaneció varios meses junto al rey Iarchas. Durante este tiempo presenció cosas increíbles. Observó profundos pozos en la tierra que proyectaban una luz brillante azulada, cuya luz emanaba desde la torre de Zambala, que procedían de una piedra en forma de hacha que brillaba con fulgor diamantino, piedra que lleva el nombre de Chintamani. Había allí piedras fosforescentes conocidas como pantarbes, que eran capaces de volver la noche en día. Según sus testimonios, los habitantes de la ciudad podían usar la gravitación para elevarse por los aires e incluso planear por varios metros. Apolonio estaba totalmente fascinado con aquel lugar y prometió permanecer unido a él como si estuviera siempre presente. Antes de marcharse, recibió un encargo de los sabios. Debía esconder ciertos talismanes en lugares determinados en que en un futuro adquirirían un significado histórico. Estos eran fragmentos de la piedra de Chintamani. Esta ciudad, citada miles de veces por los textos budistas, tiene, al igual que el bastón de mando, el uso de situar fragmentos de esa piedra mágica en distintas partes del mundo. Pero no es necesario remontarse tanto tiempo atrás, puesto que en el siglo pasado, el famoso pintor Nicolás Roerich, en su viaje al Tíbet, vivió una experiencia similar a la de Apolonio. Los lamas aseguraron a Roerich que la materia que está compuesta la piedra de Chintamani no es de este mundo, ya que en realidad procede de otro planeta, un planeta que orbita en la constelación estelar de Sirio. También le aseguraron que dicha piedra fue traída a la Tierra por un grupo de seres en una época remota con el fin de ayudar a la colonización y creación de una nueva civilización. Los lamas contaron a Nicolás Roerich que la mayor parte de esta piedra se trasladó y fue conservada, incluso en nuestros días, en la torre de Zambala, mientras que una serie de pequeños fragmentos desprendidos de la misma fueron repartidos por ciertos puntos del planeta, a una serie de custodios elegidos. Esta tradición de las piedras mágicas, al igual que el bastón, se citan en muchas culturas, como en la religión musulmana, con millones de seguidores que adoran a la piedra de Kaaba. El Corán dice que la Kaaba fue construida por Abraham y su hijo Ismael, y en una de sus esquinas contiene una reliquia, un meteorito de origen indeterminado, o una piedra negra. Esta piedra es, según la tradición, un aerolito que el arcángel Gabriel entregó a Abraham. De acuerdo a las creencias islámicas, descendió a la tierra más blanco que la leche, pero los pecados de los hijos de Adán lo volvieron negro. Abraham y su hijo Ismael la colocaron en la esquina oriental cuando terminaron de construir la nueva Kaaba. Los hijos del sol que habitarán en Argentina serán los instrumentos de un cambio, al igual que los iniciados de la tradición budista oriental, pues se dice que cuando el mundo entre en una era de guerra y odio y todo esté perdido, el rey de Zambala saldrá de su ciudad secreta con un gran ejército que eliminará el odio y comenzará una nueva era dorada.